La mayoría de las personas imagina que el mundo de las letras es un territorio donde las bellas almas arrojan el producto de sus espíritus sobre un papel. Eso es puro cuento. En realidad, la literatura es una zona de conflicto donde cada escritor pelea por encontrar su lugar bajo el sol, empuñando su obra en este campo de batalla. Cuando uno piensa en los libros importantes que leyó en su vida, primero hace una operación de catálogo cultural. Entonces, qué menos que hablar de la Divina Comedia, En busca del tiempo perdido, el Ulises de Joyce, vanagloria del espíritu lector. Pero después de ese pequeño momento de aspiracionismo cultural, uno piensa verdaderamente en los libros dichosos. Esos libros donde se respira la totalidad de la vida, de una manera u otra. Tengan melancolía, tengan drama, pero en el fondo tienen siempre un sustrato humorístico fuerte. Por eso hoy hablaremos del humor. ¿Qué es el humor y cómo lo definirían cada uno de ustedes? Empieza, por favor. No, por favor. No, vos escribiste un libro sobre humor. No. Este libro lo escribió acá mi amigo Es una Ariel antología, Magnus. Es una antología, pero debe tener Tiene un prologuito, claro. Bueno, sí. Muy bien, sabe el tema. Esta antología del humor en la literatura argentina la escribí un poco con esta pregunta, tipo, más que qué es el humor, si hay una tradición del humor en la literatura argentina. Y encontré que sí, que empieza ya con la Constitución, si querés, por eso la puse como el primer texto gracioso. Pero de ahí a poder definir qué es difícil, porque cada cual lo agarra por otro lado. Hay como un degradé, y en algún momento lo que puede ser humor, o, digamos, desde la ironía, desde el comentario sutil y la ironía, sarcasmo, y llegó ya te volcás quizás al humor puro y duro. Tiene que ver con la predominancia dentro del texto, o sea, ¿para qué lado derrapa? ¿Para el lado melodramático, humorístico, qué sé yo? Pero el humor sería una exageración de algo, de un signo. La exageración es un método para lograr humor. Ahora, Kafka exagera todo el tiempo, ¿no? Yo me río leyéndolo, traduciéndolo. Ahora otros no, y se espeluzna y le parece terrorífico. También pasa, o sea, el humor tiene mecanismos, pero no son mecanismos exclusivos del humor, me parece. Y hay muchos que tratan de definirlo, siempre son libros aburridos los que hablan del humor. La repetición tiene algo humorístico, pero depende, qué sé yo, Thomas Bernhard, para mí es un autor humorístico, y lo he visto en el teatro llorando la risa y la gente al lado dura. Toda la cosa repetitiva que tiene, exagerada, hiperbólica, él mismo se reía de eso y cuando le decían, pero claro, tenés que verlo de esa forma, quizás tiene que ver también con la mirada, si vos le echás una mirada humorística, va a ser lo más, no es una cosa, no es un objeto, digamos, salvo que sea el tortazo, pero sí. Bueno. Bueno, vos mencionabas a Kafka. Kafka cuando leía capítulos de su libro América, lloraba de risa, no sé qué pasaba con sus interlocutores, pero él al mismo tiempo creía que hacía una especie de Dickens, lo cual es raro. El humor también sería falta de perspectiva respecto del propio accionar. Claro, humor involuntario. El humor involuntario, sí. Digo, el pisar la banana, digamos. Pero en literatura, ¿qué? Yo no tengo ninguna respuesta al respecto, pero sí, antes de salir de casa, hice una lista, miré mi biblioteca y dije, a ver, ¿qué libros me hicieron reír? Bien. Yo creo que la literatura es manipulación absoluta, que el escritor está manipulando a alguien incluso después de muerto, o sea, dejó una cantidad de redes para que el tipo, si el escritor quería que el otro se riera, se tiene que reír. O sea, no coincido con vos, así, la primera que te digo acá, de súper mal humor, o sea, en un programa de humor, con el tema de que casi todo puede ser humor. A mí me parece que el humor te tiene que hacer reír. No sé, Cortázar cuando inventa ese idioma que se inventó, que es una especie de humor bastante explícito. El gíglico. El gíglico, ese sí, gíglico era, ¿no? La verdad que no me acuerdo. Vos sos el que sabe. Solalia, qué sé yo, no sé. A mí no me hace reír eso, me parece más tierno que o sea que no me dio mucha risa. Me costó encontrar esos ejemplos. Por ejemplo, me acordaba de Carpe Diem, de Abelardo Castillo, que en su momento me hizo sonreír 1000 veces, como así diciendo, en complicidad con el tipo,
pero no me hace reír tampoco. O sea, hay un montón de cosas y me parece que cuando el escritor decide hacer humor, tiene que hacer reír. En algún caso, o cuando, yo estoy de acuerdo con cuando una cosa decide que haga reír, dar miedo. que te dé a vos risa. Vos podés decir, sí, está bien. Y la verdad que está bien hecho, esto me debería reír, pero no me río, no me gusta. O sea, eso ya Bueno, es a ver, cuestión de hice gusto. una lista A ver. de cosas que me hicieron reír. Por ejemplo, Dalmiro Sáenz me hacía reír. Yo también fui un espermatozoide. La causa justa de Osvaldo Lamborghini me parece impresionante, me hizo reír a carcajadas. Me hacen reír, me hizo reír Bernardo Jobson en El fideo más largo del mundo. El fideo más largo del mundo es un cuento buenísimo y hay un cuento que se llama Te recordaré cómo eras en el último otoño, que es fantástico, un tipo que se va a una guardia a atender por espera, ¿cómo sigue esto? Hay algunos, Fontana Rosa, el cuento que van a pedirle a la Virgen que gane Rosario Central y que al final los hinchas están ahí medio rezando, medio pidiéndole, le empiezan a gritar, se empiezan a poner violentos y terminan rompiéndole la manito, un dedito a la Virgen porque dice, saca el dedito para que se acuerde. Entonces el tipo tac, le corta y se lo mete en el bolsillo y se lo lleva. Ese me parece extraordinario. Me parece extraordinaria la familia tipo de Asís, de lo nuevo, creo que viene de otro lado, de la televisión o del teatro. Por ahí son autores y me hicieron reír mucho. Planet, por ejemplo, la novela de Sergio Vicio. Otra chica que se llama Belén Bedeltoft, que hizo un libro en edición de La Flor que se llama Casualidades Permanentes. Es una novela que es muy graciosa, tiene un personaje que se llama Tornillito Pensacola, que es increíble, es un payaso de esos que es deprimente. Y después me hace reír también gente que viene de otros medios, por ejemplo, sin escribir ni novelas ni cuentos, Pablo Petobel, que es un cordobés, que escribe en la web, que hace catas de cosas baratas. ¿No escucharon hablar nunca eso? Hace, por ejemplo, una cata de vinos de cajita y pone los 10 vinos de cajita mejores abajo de 20 pesos, suponete. O que yo, va y dice, hace una cata de papel higiénico, que es pero mortal, otra de salchichas menos de tanto, y es como una especie de nota periodística, entra en rigor periodístico los textos de este tipo, y los otros son novelas u obras de teatro. Esos son los nuevos que me hicieron reír mucho. Digamos que no leí todo lo que se hace en la literatura argentina, pero me da un poco de cosa de que nunca podamos escribir algo que haga realmente reír, o si vamos a escribir algo de terror, que produzca miedo, realmente que produzca miedo. ¿Y qué pasa con esa teoría de la manipulación del autor, sea el género que sea, cuando fracasa en su propósito? Porque así pero digamos, tu teoría anula la percepción de Kafka. Con el humor cuando fracasás es estrepitoso. Pero pasa otra cosa. Es estrepitoso porque vos ves que, por eso supongo que Aira, que trabaja mucho con el humor, es un atacante, no lo defiende para nada y sugiere no usar el humor en la literatura, también por esto, porque si vos, digamos, te jugás por el humor o querés hacer humor, es como te pones del lado del stand-upero, o sea, sí, es como si no le pega. No creo que Aira sea un autor humorista, sino que más bien escribe de manera sonriente. Es como un escritor dichoso. Tiene humor. Sí. O sea, está bien la lista que hizo Gustavo, porque te das cuenta que porque no puedes definir el humor, lo que decís es, lo que me hace reír a mí es esto, esto y esto. Y ahí de eso saca su teoría, y no está mal, porque si no te sale una teoría de tipo, el humor es la repetición. Iba a decir eso, a mí la repetición me aburre o no sé qué. Bueno, pero la repetición no siempre está asociada al humor. La repetición muchas veces está asociada a la parte oscura, ¿no? Bueno, pero si no hay repetición, no hay reconocimiento del chiste tampoco, salvo que sea una iluminación súbita. Digamos, no podemos pensar a Olmedo sin la repetición. En los personajes, es muy televisivo eso. La esperanza, la expectativa del chiste. Bueno, claro, porque no relees un libro todas las semanas. Pero cuando haces un chiste acá, y si repetís el final, ya quedás como de vuelta está bien, bobo. porque hay una cuestión con el humor, con el mecanismo del humor, que es, vos tenés que trabajar sobre cosas conocidas. Para poder crear humor, tenés que trabajar sobre cosas conocidas. Entonces, y producir un efecto distinto. Claro. Entonces, o trabajás con cosas, digamos, que son muy conocidas,
o tenés que primero presentarlas para después dar las vueltas Sí. o crear el humor, y ahí ya la repetición funciona así. Por eso el humor se basa mucho en lo que todos conocemos y le damos una vuelta que no estaba ahí. El humor, más allá de la excelencia particular o el demérito particular de un autor, dentro de las tradiciones de la literatura argentina está visto como algo menor. Digamos, la alta literatura no sería humorística. Sí, y en cambio bueno. sí lo es la literatura que aspira a las dimensiones de lo dramático, de lo tremebundo, de lo subterráneo, de las revelaciones del vasto dolor del alma. Desde esa perspectiva, el gran autor argentino sería Sábato, que tampoco es así. Borges es un autor que en más de una ocasión trabaja como un humorista. Y sin embargo no se piensa la literatura de Borges por su dimensión metafísica, etcétera, etcétera, como humorística. Digo, Sí, igual pero no se Aleph, trata por ser clase B, ¿no? Porque el policial funciona. Policiales hay cantidad. O sea, vos te fijas en una biblioteca, mirás acá y encontrás 20 policiales, o sea, por lo menos, o 30. Pero es que Ya sé. Nielsen, estamos en el programa de humor. Cuando Sí, hablemos Ya de sé, digo, policiales, te es muy invito de nuevo. difícil, es muy difícil pararte en la biblioteca y encontrar libros de humor, digo, Ah, sobre todo sí. argentinos. Sí, sí, Y sí. sin embargo, dentro de, vos decís, bueno, hablamos de las grandes cosas. No es cierto, también se habla de, hay una clase B de literatura que es muy interesante, que está narrada como cerca de los cómics, o que, no sé, o policial mismo, policial o de terror, encontrás. Humor no encontrás tanto. Me resultó Pasa que difícil buscar y es un tema que me interesa. Creo que eso tiene que ver con que el humor es parte de la literatura alta, aunque no se lo vea como tal, porque hay que distinguir entre el humor en la literatura y la literatura humorística. Son dos cosas distintas. a ver. O sea, el humor en la literatura, el Quijote. Sí. ¿El Quijote qué es? Padre de todo lo que viene después. Exactamente. Si querés, se puede defender que es un libro humorístico. Claro. Por supuesto que decís así y se cae. No puede ser un clásico humorístico, no existe. O sea, entonces, Pero tiene un humor trabaja tremendo, con fantástico. Bueno, humor. es un clásico humorístico con final melancólico. Pero Al final, la porque melancolía muere- es parte muere del humor. el El protagonista. buen humor es melancólico siempre. O sea, no existe el humor. El humor no es alegre. El humor es melancólico, es una expresión de melancolía. El buen humor, digamos. No estoy hablando de la literatura humorística, que no sé si me interesa siquiera. Igual yo estoy de acuerdo con Gustavo en que el humor te tiene que hacer reír. O sea, el verdadero humor, y dentro de la literatura incluso serio. O sea, Borges es serio, pero Pierre Menard te tiene que hacer reír, si no, no lo entendiste. O sea, si vos no te Claro. reís con Pierre Menard, no lo entendiste. Con Carlos Argentino Danini Bueno, no ni podés hablar, no o sea, reírte. ni hablar cuando empieza Ni hablar, a hacer las jodas internas, o todos los que escribió con Bueno, todo lo que mirá escribió con Bioica, Bioy Casares por ejemplo. es Fontana Rosa, Sí, culto, más que- justamente. no sé. Los casos de don Isidro Parodi es, en ese momento, cuando se reúnen los dos y dicen, vamos a hacer este libro, es como decir, vamos a jugar un poco y chau. O sea, y cuando escribe Bioy el libro, cuando publica el libro Borges, sobre Borges, que hablábamos el otro día, es un libro que te morís de la risa, o sea, leyéndolo. O sea, es tremendo ese libro. Y son sus anotaciones al margen, digamos. Lo que hacía en la novela era una cosa, esto es serio, y después... Bueno, hay algo raro en la dupla Borges-Bioy, cuando hacían El monstruo de dos cabezas de Bustos Sí. Domecq, que se divertían como chanchos, Sí. y eso le molestaba a Silvina. Y Bioy de alguna manera internalizaba a Silvina y trataba de sacarle los chistes a Borges. Trataba de que el chiste no fuera un chiste a la enésima potencia, creo que por una supersticiosa idea de que el lector no tenía que perderlo, cuando ellos se están divirtiendo. Y si vos te divertís, hay algo de tu diversión que pasa al texto y que el lector debería percibir, me imagino. O sea, el humor también es un derivado de la seguridad al escribir para mí. O sea, vos tenés que estar muy seguro al escribir para usar el humor, porque te vas a un lugar en donde estás en el borde de esto ya no es serio. O sea, cualquier lector, también el lector tiene que ser seguro de su lectura. Porque cuando te reís con la tele, no te reís con un libro. Es como que te pone en un lugar en donde la literatura es algo serio. Te lo enseñan así en la escuela y puedes tardar mucho tiempo, quizás toda tu vida, en darte cuenta que no tiene por qué ser así. Entonces, ¿Cómo es que a Borges se le escapó en esa especie de cosmología, de trabajo de archivero de biblioteca,
del universo, ¿cómo es que se le escapó la carne de Beatriz Viterbo? Lo dramático es que esa mujer que él ama No aparecen. no aparece ahí, dice la reliquia atroz de lo que fue, o sea, se encuentra con los huesos. No se encuentra ni con la pudrición de la carne, ni con la carne viva de ella, con la que no coge, con la que coge su primo, que es un idiota, y no hay nada en Borges, no hay nada en Borges de la carne. Claro, Tampoco lo hay en Ulrica. sí, es cierto. ¿No? Tampoco lo hay en Ulrica. Digo, hay toda una tradición de querer reescribir el Aleph. La única que coge es Emma Suns, y es para vengarse. Para ¿no? vengarse. Mira, Coge de mala leche. Claro, claro. ¿Qué didáctica habría que organizar en las escuelas para que los chicos accedieran al humor escrito? No, Primero hay que saber de qué se ríen, ¿no? ¿No? Ahora me acuerdo, hablando de la imposición, hay una escena en Ferdidur, el libro que nunca pude terminar de leer y que la verdad que no pesqué y ahora no lo tengo. Pero hay una escena, es una escena muy famosa, donde hay un profesor que le dice a un alumno, amamos y respetamos al poeta, no sé, Priluski, qué sé yo qué. Y el alumno dice, no, a mí no me gusta el poeta Priluski. Entonces el maestro le dice, querido alumno, amamos y respetamos al poeta Priluski, que es un gran poeta, pero a mí no me gusta, dice el pibe. Y el profesor se desespera y termina diciéndole, si no hago amar y respetar al poeta Priluski, corre riesgo mi trabajo, ¿no? No corre riesgo el trabajo de ningún profesor por no difundir literatura humorística. Bueno, pero Gombrowicz escribió también contra los poetas y contra la poesía, que es divino, ese cortito, que son dos ensayos que deben tener 10 páginas cada uno, que habla, primero está hablando de alguien, dice, los poetas que van a las reuniones y que se aplauden entre ellos, y entonces hoy te bajás vos, después me subo yo, y ojo, me tenés que aplaudir, ¿viste? Como hace una cosa así como de poetas locales, arma una especie todos polacos, de o sea, graciosa, cosa total. graciosa con los súper graciosa, es divino ese libro, gracioso. y es tremendo además, y un poeta conocido, no me acuerdo quién, le manda una carta diciéndole, yo opino igual que usted, porque la verdad, y Gombrowicz le contesta, estoy hablando de vos, ¿qué estás diciendo? Sos uno de los que incluyo en esta lista, o sea, y ese libro al final termina siendo un tratado de humor, porque todo lo que dice Gombrowicz, que también lo dice en Transatlántico, y sí, me acuerdo de esa escena de ese libro, O sea que esa cosa que tiene contra los poetas es súper divina. Una de las fuentes básicas del humor sería el patetismo ajeno. En ese sentido, digo, volviendo al Quijote o volviendo a este ejemplo de Gombrowicz, sería lo mismo. No sería cómico Don Quijote si no fuera patético y si no tuviera, además, obviamente, a Sancho Panza, que hace las funciones del cómico. Pero el personaje cómico es Don Quijote, una cosa no más que Sancho. es el idioma, o sea, el buen humor trabaja con el idioma y por eso es profundamente literario, a mi gusto, o sea, o sea, todo lo que hace el Quijote hablando en español antiguo es cómico, inmediatamente, y en cualquier libro, con el idioma, cuando alguien habla o mal o imitando, qué sé yo, enseguida es cómico. Y eso es profundamente literario, porque solamente en la literatura, bueno, está bien, se usan otras cosas, pero quiere decir, la literatura está hecha de eso. Entonces, sí, igual hay un doble funcionamiento, porque mientras Don Quijote, digamos, hace el discurso de las armas, los discursos nobles, los discursos elevados y hasta los discursos en español antiguo y cómico, Sancho Panza está al lado y se tira pedos, se caga de parado, o no está hablando del amor, Quijote. Claro, no ve las bellezas que ve Don Quijote, ¿no? Ese contraste está bien. A mí me encanta esa combinación entre humor refinado, digamos, porque hay que ser bastante culto para entender, ni hablar hoy, pero incluso en ese momento, que estas palabras son antiguas, que se está usando mal o que está burlándose de ciertos códigos de caballería, de libros que ya estaban pasados de moda, y combinado con el humor grosero de me tiro un pedo. Me parece una combinación exquisita. Me parece que la media sonrisa inglesa es un efecto de las
sentimiento de superioridad completamente injustificado de los ingleses, porque después de todo, después de Shakespeare no tuvieron casi nada. No sé. Eso también es un chiste. che. ¿Estás de acuerdo? No era para reírse. No, en cuestiones de humor son Lawrence Stern, Lewis Carroll, Sí, o sea, sí, obvio. yo mismo, sí, algunos capítulos por lo menos Ulises, son unos genios del humor. No, a mí me parece unos genios del humor. Mencionaste- Quizás porque Borges nos enseñó a reírnos como les gusta a ellos. O sea, Sí. evidentemente Borges trajo no solamente la parquedad inglesa quizás a la lengua, sino también ese humor parco, aunque se burlaba de ellos, con el padre que establece una amistad que empieza por prescindir del diálogo y termina... Exactamente, sí. Entonces, quizás él fue el que nos Bueno, permitió... eso es una grajea en Tlön Ukvar Orbis Tertius, que es un cuento serísimo sobre la desaparición del universo. Sí, sí, sí. ¿No? Sí. Y la No, imposición de una nueva por supuesto realidad. que... Por eso no puede decir Borges es un autor humorístico. Eso es, No. es una blasfemia, porque además él no hacía cuentos que el objetivo era hacer reír. Pero la cuestión es cuánto usa el humor. Y cuando te empezás a mirar cuánto usan el humor ciertos autores clásicos, un montón, mucho Sí. más de lo que pensaba cuando digo sueltamente, el humor no puede ser, no puede haber gran literatura y humor. No es así. Lo que no puede ser quizás es humorista, digamos. Sí. El tema es, para mí, ¿para qué lo usas? O sea, yo, si bien cuando soy lector quiero encontrar libros que me hagan reír a carcajadas, como escritor siempre utilicé el humor para ocultar algo O para hacer doler. o para hacer doler, no para hacer reír directamente. En Auschwitz, por ejemplo, vos haces una lectura, es una novela de un humor negrísimo, Negrísimo. donde la acuerdo. protagonista es una El título. judía que se llama Auschwitz, Ya está. y Cerramos. el protagonista, en realidad no es la protagonista porque aparece al principio y al final, pero es el eje narrativo, y el protagonista es un imbécil nazi argentino que lee Mi lucha de Hitler como un libro de aforismo de Naroski y lee el Nunca Más como un manual de instrucciones sádico, Sí. lo cual es políticamente Bueno, eso incorrecto. está en el Nunca Más, ¿eh? Eso lo saqué del Nunca Más. Cuando yo leí el Nunca Más por primera vez, en el prólogo, que hasta donde yo supe lo había escrito Sábato, dice, en un momento, dice, ojalá todos estos ejemplos aquí narrados por sus protagonistas no sean tomados por un perverso para producir tortura otra vez, como si fuera un manual de instrucciones. Yo leí eso y dije, ¡ah! Hay una novela, o sea, me dio como una cosa, me Sentiste despertó que una el prólogo parte estaba escrito para horrible vos, ¿no? mía, sí, claro, que esa advertencia parecía, o sea, tengo que encontrar un personaje que sea lo suficientemente estúpido como para leer esto como si fuera un manual sádico, no sé, una cosa así. No, la Y mala el tipo ni lectura siquiera, es- es una especie de caricatura, Berto, el personaje de esta novela, y no solo es nazi, es misógino, es homofóbico, tiene todas, o sea, te Sí, enganchó exactamente. todas. Y le gustan las judías. Y, claro, salvo ese tema, que sale solamente con chicas judías. El teléfono sonó muy temprano. No eran ni las 7 de la mañana y Marta se apuró para llegar a la cocina. Marta ya no podía correr. Lo que hacía era caminar rápido, sin levantar demasiado los pies y apretando los puños. Vera Giaconi es editora y correctora editorial. En 2011 publicó Carne Viva, un libro de cuentos que giran en torno a la mujer y la locura. Su nuevo libro de cuentos, Seres Queridos, trabaja el lugar más cercano y más lejano a la vez, la familia. Era Héctor, dijo Graciela cuando Marta dio un paso al frente para hacerse ver. Se terminó. Eso quería decir que Nora, la menor de las 3 hermanas, había muerto. Me llamó mucho la atención, hay una especie de teoría de conjunto, como si vos hubieras trabajado como una especie de artista conceptual de la literatura, pensando a los seres queridos como una familia de corte traumático y siniestro. ¿Querés decir algo al respecto o ya terminamos? No, por favor. Hay tanto para decir sobre eso, además. Traumático y siniestro. Sí, definitivamente son dos palabras que me parece que no se pueden separar de la idea de
de familia. Pero porque, y ahí está, el último cuento talla mucho en ese sentido. Esta idea de como de que los vínculos de sangre son vínculos que no se pueden romper, son vínculos que resisten todo, están siempre ahí. Pero las personas sí cambian en el tiempo que esos vínculos se desarrollan. Y eso no puede llevar sino fricciones. Y eso no puede llevar sino ciertos sentimientos que son bastante oscuros. O sea, convivir durante toda una vida cerca o en el espejo de personas que van a cambiar necesariamente, así como va a cambiar uno. Y uno no sabe en qué sentido va a cambiar cada una de esas personas. Lleva envidia, lleva a rencores, lleva a todas esas personalidades conviviendo en un espacio tan cerrado como es una familia, por obligación, porque no tienen opción, no hay opción de salir de eso, realmente no hay opción. Eso genera muchas fricciones y eso genera muchos traumas. Subyace la sospecha bastante fundada de que la familia es siempre un infierno. Sí. Al mismo tiempo que a veces es el único lugar donde al mismo uno se tiempo repara. Es eso también, porque yo por lo menos entiendo que es como lo primero que se ve, ¿no? Esa cosa traumática y oscura de esas relaciones. Pero yo por lo menos en muchos de los personajes, o cuando los estaba pensando, cuando los estaba escribiendo, veía también la ternura y lo divertidos que somos a veces en esos sentimientos como tan extremos que pueden ser un enojo, una envidia muy profunda. Nos convertimos casi en personajes graciosos, medio bizarros. Y muchos personajes están trabajados un poco así también, ¿no? Como con esa doble cara. Sí, es oscuro, pero es una oscuridad chistosa por momentos. O sea, ¿vos crees que es un libro humorístico sobre los monstruos? Como un Monster Inc. de la literatura para adultos. No sé, no, creo que no logré tanto. Ojalá hubiera conseguido eso. Ojalá. Creo que prevalece la oscuridad. Sí, porque, sí, yo tengo la misma impresión. Sí, creo que prevalece claramente la oscuridad. Pero porque creo que también es una evolución en uno mismo, ¿no? Cuando piensa un tema o cuando lo va explorando, primero llega como a los colores más evidentes y después puede empezar a combinar un poco más complejamente la paleta. Todavía no llegué todavía a ese nivel de humor que me gustaría realmente llegar. Pensaste cada persona como un animal. Por momentos por momentos fue algo que hizo como estrategia, ¿no? Para pensar. Pero que es como una percepción alucinógena en algún sentido, que tiene que ver con la percepción de lo siniestro, del estado alterado. Digo, no sé en qué película de Bergman, por ejemplo, había un personaje que veía a las personas como pájaros. Y me llama la atención que esa monstruificación de la experiencia humana sea eficaz en términos narrativos. Siempre resulta difícil, ¿no? Verse uno y verse en relación con los otros. Sí, a mí esas referencias a ciertas autoras, sobre todo autoras, mujeres de la tradición norteamericana, me resulta imposible no ver, pero porque la conozco en mi propia biblioteca, o sea, sé la importancia que tuvo para mí como lectora. Entonces, de alguna manera yo sí las veo, pero porque yo conozco hasta qué punto están en mi cabeza presentes cuando estoy pensando y cuando estoy escribiendo. Pero definitivamente para mí la tradición del cuento argentino y del Río de la Plata, más bien del Río de la Plata que argentino, porque para mí Felisberto Hernández, Armonía Somers, Onetti son completamente fundamentales, sobre todo en su relación con la frase, con la palabra, con la belleza. Pero acá no hay un fraseo netiano, digamos. No, para nada. El lenguaje no se pone una evidencia tan No, al explícita, contrario. ¿no? Es como si el lenguaje desapareciera para que la percepción hiciera desaparecer, hacer desaparecer la lengua para que lo real de la historia emerja en un primer plano, ¿no? Sí. Bueno, ahí creo que es donde está el oficio. Yo me reconozco como alguien de oficio. A mí... O sea, esto de también haber trabajado tantos años en la industria editorial, en distintos lugares, desde editora, freelance hasta ghostwriter, correctora, etcétera, te da una relación con la escritura, con la palabra, con cómo pensar una historia. Pero esa es una relación con la fabricación o con la escritura. Con todo. O sea, vos me dijiste que hiciste un manual del asador, por ejemplo. ¿Qué relación de oficio se traspasa después a la escritura de textos de ficción? Un montón de cosas. En ese momento, ese fue un encargo que hubo que resolver muy rápido. El editor, que era mi jefe en ese proyecto, que era un genio, aprendí muchísimo de él, tenía un sistema para saber si los libros los textos que yo escribía iban a funcionar o no,
Porque a él no le interesaba que alguien aprendiera a hacer un asado con ese libro, él le decía gastronomía de sillón. Quería que la gente se sentara a leer sobre cómo hacer un asado sin intención de hacerlo jamás y que se divirtiera. Como los manuales de yoga. ¿Quién practica con manuales de yoga? ¿Quién abre un libro de yoga y se sienta a hacer los ejercicios? Bueno, esto era lo mismo. Entonces él lo que hacía era, cuando yo le mandaba los mails con los textos, se los reenviaba a 3 o 4 personas que estaban en la misma planta del planeta, en sus cubículos, y les pedía que lo leyeran en ese momento. Si él escuchaba una risa, decía, este texto queda adentro. Y yo sabía que él estaba haciendo eso. Entonces mi trabajo de escritura sobre esos textos era con una conciencia de que había un lector y que había que tener un impacto sobre ese lector de determinado tipo que sí te relaciona con la palabra de una manera que va generando un oficio y es también muy manipuladora, y eso son después las cosas que hay que cuidar cuando uno se muda a la literatura, cuando uno está tratando de hacer otra cosa. Se imaginó a Héctor diciendo ya está o se fue, o haciendo silencio para que Graciela pudiera imaginar lo que había pasado. Y Marta se preguntó, como lo hacía siempre en circunstancias como esa, ¿por qué nadie dice se murió cuando alguien se muere? Las personas dan vueltas alrededor de ese tipo de palabras para evitarlas, como si estuvieran demasiado crudas para tragárselas. Y cuando te sentás a escribir, vos hablabas de las autoras norteamericanas y la tradición del cuento riverplatense, a las cuales te referencias. ¿Sentís que hay un autor que está sentado sobre tu hombro y te dice esto sí, esto no? O esto no lo diría Onetti, o esto no lo diría Eudora Welty, o esto lo dirían de tal manera y yo no puedo? Siento que son una multitud que me están rodeando, sí. Además, y por eso escribo a mano, porque es la manera de eludirlos, porque a mano escribo más rápido y pienso menos. Y entonces ¿Más rápido sale que en computadora? lo primero. Sí, escribo muy, muy rápido a mano. Ajá. ¿Y te entendés la letra? Me entiendo bastante la letra. No, pero además hay una cuestión de no podés editarte, no ves la frase ya terminada en la pantalla. Sí. Es un garabato, yo después me entiendo el garabato, pero en el momento en que estás escribiendo la idea se va armando ahí. Eso me salva bastante de esa mirada primera que no me permitiría escribir ni un párrafo. Después sí, están todos ellos y son un montón. Te sumaría a Alice Munro, te nombré a Felisberto, Armonía y a Onetti, son fundamentales, pero Di Benedetto también. O sea, respira bien esta frase y para eso pensás en él o reviso esos libros. En realidad sí, son libros que se acumulan como arriba de mi escritorio y que miro y reviso y a los que vuelvo. Catherine Manfield. Sí. Catherine Manfield es la reina del símil, a mí me fascina lo que hace, cómo hace para que una idea de pronto esté viva, porque logra comparártela con algo que lo ves mucho antes de que termine la frase. Y entonces la frase se mueve todo el tiempo hasta el final, porque la idea que ella encontró está funcionando. ¿Y qué malos escritores te sirven? ¿Qué malos escritores me sirven? Todos. Digo, si vos tenés oficio... Sí, todos los malos escritores me sirven. Todos los malos escritores. Sin mencionar a ninguno. Sin mencionar absolutamente a ninguno. Pero hasta los escritores de autoayuda sirven. Muy, muy malos. Los buenos no sirven para nada porque complican un poco la idea y están bien. Pero los muy, muy malos escritores de autoayuda sirven para un montón. Ver fracasar una frase es aprender, o sea, uno la ve y entiende. ¿Por qué esa frase no se entiende? ¿Por qué esa frase no profundiza en lo que está queriendo decir? ¿Por qué está mal construida? Pero los malos escritores de ficción también. Están escribiendo hoy. Ver algo mal escrito, yo creo que se aprende un montón. Sí. Aparte me divierte. Digo, la maldad que vive uno es divertido. Claro. Es como ver a alguien tropezarse en la calle. No querés que se lastime, no querés que la pase. Es gracioso. Bien, ¿y ahora en qué estás trabajando? Ahora estoy trabajando, durante un tiempo largo, estuve intentando trabajar en una novela, fue un horror, no funcionó. Y estoy trabajando en un libro de cuentos nuevo, tengo 3 cuentos ya. ¿También un libro orgánico o cada cuento autónomo? No, lo estoy pensando también como algo que va a formar un universo con bastante coherencia. Y un poco el último cuento es como de este libro de seres, es como la puerta de salida y de ingreso a esto nuevo que estoy trabajando ahora. Bien, no te voy a leer de noche, porque además sos buena, pero te seguiré leyendo. Muchas gracias por venir y
gracias por estar acá. Bueno, muchas gracias por la invitación. Muy raro, es muy raro ese libro. Sos un obse, hablando de enfermedad, sos un obse. Sí, sí, me dijo lo 100 mismo. cuentos, de 100 palabras cada uno, y después 100 como 100 aforismos 100 cuentos de 100 letras. Es increíble que juegue mal el ping-pong siendo tan Sí. obseso. Igual, hablando de obsesividad, yo los conté y alguna vez me parecía que había 99. A veces tenía que sumar el título. No, siempre tenés que sumar el Siempre título. tenés que sumar el título. Eso me pasó cuando... Ah, bueno, entonces Cuando- tiene un truco. No, es con, Era con el fácil, título. ¿eh? Con Era el título. Los ojos de Philip Roth se cerraron y el mundo siguió andando. Y las carteleras de hierro de Constitución cambiaron su aviso y el vasto universo continuó. Pero, sin embargo, algo se perdió, bastante se perdió con la muerte de Philip Roth. En principio, una mirada. Curiosamente, Roth, que falleció a los 85 años, había dejado de escribir a los 80, diciendo que ya había dado lo mejor de sí y que la mayor parte de su energía estaba consumida por su obra anterior. Mis dos libros favoritos de Philip Roth son El teatro de Sabbath, que no traje porque es muy gordito, y Patrimonio. ¿Y por qué menciono Patrimonio? Por una cuestión particular. Patrimonio es la historia del padre de Philip Roth, que a los 80 años descubre que tiene un cáncer y el médico le dice, vamos a tener que hacer rayos, vamos a tener que hacer quimioterapia, etcétera, etcétera, y va a poder vivir 2 o 3 años más, pero va a estar en cama. Y Roth dice, Roth padre, dice, pero yo voy a poder ir al casamiento de mi sobrino, la verdad que ni me acuerdo el nombre, Davidcito en Israel, y el médico le dice, no, va a estar en cama. Dice, ¿y si no me hago todo eso, qué? Dice, iba a morir antes, pero va a poder viajar. Entonces viajo, dijo el viejo. La historia de Patrimonio es la historia desgarradora y también cómica del legado, de cómo se construye el vínculo entre un padre y un hijo, y también es de alguna manera una lectura de Roth, que no tuvo hijos, respecto de cómo es la paternidad. Hay un modo de no ver el humor, precisamente por esa especie de El valorización humor flotante. también es un lugar, por lo menos yo lo siento conmigo, que es un lugar hacia el que uno derrapa. O sea, vos ves cosas y yo quizá le veo el lado humorístico y otro no los ve y derrapás para ese lado. O sea, Igual está también permitido, ¿no? Yo creo que eso es uno de los temas que se podrían hablar, que es, hay límites para el humor, o sea, hasta dónde se puede hacer o no Exactamente. humor. Porque aparece la palabra buen gusto. Sí, a los Lelutier le preguntaban eso y los tipos decían siempre, no, pará, hay cosas que no se pueden tocar. Y yo lo veo a Langer, por ejemplo, que me encanta, es un humorista gráfico súper bueno y me encanta lo que hace, desde Mamma Pierri o a Podetti también, los humoristas gráficos que se van al otro extremo y es buenísimo entrar en ese campo que la literatura Podetti muchas también veces tiene tiene textos, miedo. estaca Podetti. ¿Cómo? Podetti también tiene textos y estaca. Ah, mira. En tu antología. Sí, sí, sí. Ah, mira. Es excelente, Podetti te hace reír. Sí, O sea, es sí, uno de los sí. que hace reír. Es un poco extraliterario, pero estaba pensando, cuando vos mencionabas a Lelutier era un fenómeno de masas ilustradas cultas que combinaban la risa con la idea de que veían un espectáculo musical, elegante y Sí. distinguido. Y entonces, supongo que los de Lelutier, que No podían traicionar a su público. no digamos. podían ni traicionar a su público, porque no podían perder tampoco su fuente de ingresos. Era una zona acotada y limitada. Curiosamente a mí, cuando era chico, Lelutier me causaba gracia y de golpe dejó de causarme Sí, a gracia mí en me pasó lo absoluto y mismo. perdí todo interés. Y prefiero lo que llamas el humor derrapado. Digo, no, igual no Capusottiano. decía humor derrapado, decía derrapar hacia el humor. O sea, Sí. o sea, vos ves esto de decir, lo veo y no vi el chiste, lo veo después, o sí veo el chiste. Sí. En ese sentido derrapado. Después el humor derrapado es otra cosa. Lo que pasa es que con el humor grosero, digamos, hay gente que el humor grosero no le hace reír. Realmente hay que respetarlo eso. O sea, yo no lo entiendo porque a mí el humor grosero me hace reír. Pero hay gente, quizás por ejemplo el humor violento a mí no me hace reír a veces y otros sí. O sea, también para el Lelutier, digo, tu lectura está bien y debe ser la cierta, pero también puede ser que el tipo está educado en un tipo de humor en donde ese otro humor que vos decís, ¿y por qué este no?
Sí, a mí no me hace reír ese humor, o sea, yo no le veo la gracia si no le pongo un latín en el medio, o sea, mi gracia tiene que ver con eso, o con algo musical. Con una cita de la alta cultura, digamos. Pero es que es un espectáculo fino musicalmente también, o sea, yo no sé mucho de música, pero los que saben música te dicen, estos tipos, no, lo que están haciendo ahí no lo hace cualquiera, o sea, lo que hacen humorísticamente con la música es, bueno, ellos hacen ese tipo de humor, también por eso son lo que son, ese tipo de como humor elevado, y no van a derrapar tanto. Estaba pensando, vos nombraste a uno de mis autores favoritos, mi gran revelación de los 22, 23 años, que es Laurence Sterne con el Tristram Shandy. Lo que aparece en el Tristram Shandy, que es un libro decididamente vanguardista y absolutamente humorístico, es algo que no siempre se ve en otras escrituras, que es la dicha de escribir, la dicha de pensar y la dicha de vivir a partir de la falla absoluta. Porque el personaje que nunca nace, cuando fuera a nacer, que no, algo que no ocurre nunca, nacería malbaratado porque el padre fue interrumpido de su orgasmo por una pregunta de la madre. O sea que el punto de la comicidad ahí es la dicha de escribir y la destrucción del propio sujeto que escribe. ¿Quién podría decirlo mejor? O sea, yo, por ejemplo, del libro, esa parte no me la acordaba. Sin humor, Sin humor. Este tipo claro, es un amargo, ¿viste? Lo está diciendo, no hace reír a nadie, pero bueno. Esto es humorístico, el Tristram Shandy. Lo que hace con la parte de militar, o sea, tiene el tío fanático de las cosas militares, que era algo que estaba de moda, y hace páginas y páginas con estrategias militares y de defensa, y castillos y cómo se construyen. Graciosísimo. La sola idea de voy a empezar con un prólogo y nunca llego a... porque no llego a nacer, o sea, bueno, después Macedonio lo hizo acá con su novela La Eterna, que tiene no sé cuántos prólogos, 100 prólogos, y recién después empieza la novela. Ese retraso también, un mecanismo humorístico espectacular. Me hiciste acordar a otro argentino que me hizo reír, Marechal. En la en Buenos Aires, el personaje, ¿cómo se llama? ¿El astrólogo? Que sale al balcón con y mira, hay una obra enfrente, y lo mira a veces, sale con una túnica, con un kimono japonés, chino, con dragones, no sé, y acaba de anotar, tiene un pizarrón donde anota todas las cosas que hace en el día, que es, suponete, rascarme, qué sé yo, comer un pan, ¿viste? Pone cosas así, hace como una especie de agenda sobre nada, y abre las puertas al mediodía, que es cuando se levanta, y sale, y se le ríen los peones de la obra, lo saludan, y se le ríen, le tiran cascote, y él dice, ¿de qué se ríe la bestia itálica? Ese tipo habla así, con una forma rara, y me encanta cuando va con Adán Buenos Aires también a buscar a las chicas, a levantarse a las dos chicas de la alta sociedad que están buscando para salvarse, digamos. Es fantástico, ese me hizo reír mucho también, no lo incluí en mi agenda de risas, pero ese lo tengo y me gustó. Gracias, muchachos, por haber venido. Gracias a vos. Bien, espero que el programa de hoy les haya resultado agradable, entretenido, divertido, sesudo, grave, reflexivo o algo por el estilo, en rigor. Espero que lo hayan disfrutado y si no ha sido de su particular agrado, les recomiendo que vayan de pesca con Expedición Merino. Hasta la próxima. Es conocido que los humoristas son tipos re amargos, o sea que después los ves y son unos amargos, alcohólicos, unas vidas tremendas, o sea, es como un falsete, es un tono de voz. No, lo que pasa es que también esperás del humorista. ¿Viste tan gracioso de la televisión como se llama? Capusotto, es amigo de un amigo, y cuando va a los cumpleaños, vos esperás que se cuente chistes. Claro, que te decís, va a estar Capusotto, me voy a reír a morir. No es amargado el tipo, pero tampoco puedes esperar. No es un clavo. Pero es su trabajo ese. Yo no soy arquitecto cuando voy a cenar. Claro. Llega a casa y dice, fíjate, a ver si fíjate esto que alguna ideita para dónde meter este baño. No soy, o sea... Claro, es el problema tipo de los trabaja. médicos. Cuando los invitan a comer, quieren una consulta gratis. Sí.